que son una violación del derecho humano básico. Y ese hombre es el hermano de Paolo Borsellino, que tiene la foto de su hermano, de Salvatore Borsellino, del hermano, para que se haga, porque se realice la verdad, porque hoy aún no se sabe quién son los culpables directos, los responsables políticos, financieros de la masonería desviada italiana y también al exterior, no se sabe, que han asesinado, que han firmado, amparado la encuesta Mano Limpias en Sicilia, es decir, la encuesta Mano Limpias que investigaba entre Milán y Palermo, entre norte y sur, entre las relaciones de las grandes empresas del norte de Italia con la mafia. Él está con mi alcalde porque ha dicho esa cosa. A mi hermano lo mataron físicamente, caro querido Luigi De Magistris. A ti te han matado moralmente, te han obligado a dejar el poder judicial, porque mi alcalde estaba investigando él también sobre el flujo de reciclaje de dinero sucio también desde el norte, también desde el norte de Europa, hacia la Sicilia. Sobre esto, sobre la mafia que hay dentro, y no lo digo yo, lo dice este hombre, gran hombre que es Luigi De Magistris, hay en Italia dentro las instituciones. Quiero terminar esa pequeñita, espero que alguien entendió mi pésimo castellano, con una sola cosa. Ese sistema Italia, en lo legal, en lo ilegal, ha sido científicamente construido desde 1861 con la dicha anexión, unificación italiana. Se trató de una invasión sostenida para dos potencias europeas, la Inglaterra y la Francia, que han utilizado el Piemonte para destruir el reino de Nápoles, que era en esa época el reino pacífico, políticamente avanzado y socialmente. Le digo solo que la ley que dice que afirma los mismos derechos entre hombres y mujeres no fue realizada por la Revolución Francesa y no por la Revolución de Lenin o algo, no, fue realizada en Nápoles. Pero todo eso le fastidiaba mucho a dos potencias exteriores, que eran la Inglaterra y la Francia, y utilizó el dinero sucio, utilizó, ¿cómo se llama?, lo que hace el trabajo sucio, el Piemonte, para destruir ese reino y para convertir el primer Estado políticamente, económicamente, socialmente y culturalmente en Italia, en una económicamente, socialmente y culturalmente colonia en las manos de Cosa Nostra. Eso es.